Entrevista a Martín. Presentate, por favor. Y Bueno, todas las cosas que hiciste, perdona. Y también a tu carrera. Mi nombre es Rodi Elvirt, interpreto el personaje de Martín en la obra Un azul de frío de Rafael Monti. Esta es una obra, un proyecto, digamos, al que me incorporo bastante tiempo después de que se empieza a trabajar. O sea, la obra originalmente se estrenó en el año 2004 y yo me incorporo en el año 2012 para hacer este personaje. Y bueno, fue todo un desafío muy, muy lindo, muy interesante poder trabajar Martín, este periodista que perdió a su mujer durante la época del proceso y ha quedado solo y de pronto en su soledad se cruza con la locura de Coco y prácticamente lo adopta como un hijo, como un amigo, y surge toda una relación entre ellos con sus historias hasta que aparece en la vida de ellos dos Alba, la mujer que de alguna manera, según lo veo yo, los vuelve a traer a la vida, porque ellos como que se habían encerrado en sus propios mundos, en sus propios dolores, y se ven quedados muy aislados. Y bueno, Alba, de alguna manera, si bien los hace enfrentar, pero los vuelve a la vida. El tema de... Se lo ve ahí a Martín como también un excombatiente de una batalla, una guerra que perdió, ¿no? En este caso de los ideales. Creo que estuvo muy presente, sobre todo en los 90, que era más fuerte. ¿Qué nos puede decir de ese contexto político argentino y qué está pasando ahora? La historia de Martín en ese sentido creo que es la historia que se complementa muy bien con la historia de Coco, porque Martín, según lo veo, es ese idealista que peleaba por un mundo distinto, por una revolución en los años 70, y de pronto es una década que es atravesada por la dictadura militar, por la dictadura cívico-militar más cruenta de la historia argentina, que dejó muchísima gente muerta, desaparecida, mutilada, exiliada. Y en este caso, digamos, es un periodista, estaba casado, de pronto tiene que viajar y cuando vuelve ya no estaba su esposa, secuestrada, no la encuentra nunca más. Entonces, es, digamos, el complemento de lo que va terminando después el proceso militar con la guerra de Malvinas. Para muchos la guerra de Malvinas es como el manotazo de ahogados de los militares por tratar de conservar el poder y que le sale totalmente mal, lo que de alguna manera apresura que se vayan del poder y pueda volver la democracia. Ya en el 83 tenemos el retorno a la democracia. Por eso creo que es el complemento exacto de esta historia, porque Martín representa todo eso, ¿no? O sea, esa parte, y sobre todo, digamos, porque es su profesión, en especial un periodista que ha quedado, digamos, muy golpeado, como amargado, y de alguna manera, digamos, son personajes que sé que son perfectamente verosímiles, que están en la vida, que se los puede encontrar. Conozco a algunos Martínez, conozco a algunos Cocos también, y de la misma manera como que se puede identificar acá en Salta a Alba. Así que creo que son todos elementos que se fueron conjugando muy bien, que el autor, Rafael Monti, pudo condimentar y mezclar de la mejor manera posible. Está muy presente en una crisis social, socioeconómica, muy presente en el contexto donde está pasando la obra. Realmente todo se está desmoronando de a poco y parece irreversiblemente. ¿Qué reflexión haces, sobre todo en la política? ¿Qué pasó con la Argentina? ¿Cambiará? ¿Es solamente un momento de paso, un maestro? Bueno, evidentemente el contexto
histórico, social, donde está situada la historia, es fundamental porque estamos hablando de los años 90, la época del neoliberalismo a ultranza, que se instaló no solo en la Argentina, sino en Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Y ese contexto en especial fue un contexto muy complicado, ¿no? Como lo explicaba Oscar desde su personaje, fue un momento donde los excombatientes fueron olvidados y empezaron a morir de tristeza, de locura, enfermos, y no tenían respuesta de la sociedad, del Estado. Fue una época muy compleja para mucha gente y de replanteos muy profundos. Por eso es que creo que la obra atraviesa esa crisis. Y obviamente que en el contexto actual hay grandes cambios, grandes diferencias, porque han cambiado los paradigmas políticos, los paradigmas sociales. En ese momento se hablaba mucho de la antipolítica, era el tema como que no te metas en política porque la política es sucia, es corrupta. Mira lo que pasó en los 70. Veníamos también de esa época de mucho miedo, temor. A mí me pasó personalmente de que mi adolescencia la atravesé en esa época y era una cuestión donde estaba toda esa historia, ¿no? De que por un lado no se hablaba mucho de los 70, por otro lado se conocía todo distorsionado con respecto a Malvinas que había pasado, y por otro lado también el tema de que no hay que meterse en política, que eso hay que dejar. Y de pronto, digamos, cuando hablamos ahora ya en la actualidad, año 2015, vemos cómo ahora eso, por suerte, se ha revertido, donde vemos que ha cambiado la idea de lo que es el Estado, de cuál es su función, para qué sirve, se ha recuperado esta idea de participar políticamente. Es más, es como que se plantea que si uno no tiene alguna participación de alguna manera, es como que se convierte uno en cómplice de todos los males que nos tuvieron en jaque, sobre todo en la época de los 90. Así que bueno, o sea, creo que lo interesante de la obra es cómo podemos ver reflejado uno de los momentos de mayor crisis después del proceso, en la época de la democracia, ¿no? Pero la crisis de lo que fue todo instaurar y mantener esta idea del neoliberalismo a ultranza, donde se dejaba de lado totalmente a las personas. Como manera de cierre, ¿querés decir algo? Bueno, antes de cerrar, el tema de la prensa, ¿cómo lo ves ahora? ¿Cómo estaba en ese tiempo y ahora cómo lo ves? Lo interesante sobre todo es porque creo que durante muchos años nosotros, sin darnos cuenta, teníamos una sola versión de lo que ocurría en la historia. Y esa versión, por ejemplo, en el caso de Martín, está reflejada porque cuando él insinúa que quiere hacer otro tipo de periodismo, es como que en el medio donde trabaja lo van castigando y lo van llevando a que le dicen, mira, a nadie le interesa la historia social y política, a la gente le interesa más lo superficial, lo banal, y lo van obligando a que se dedique a la parte de espectáculo, de chismentos, cosas que no tienen nada que ver con su formación y su idea. Y es porque, digamos, se trataba de tener un solo discurso en ese sentido. Los medios son, digamos, lo que de alguna manera forman la subjetividad colectiva y lo que van de alguna manera haciendo que nosotros armemos una realidad. Y lo interesante es que ahora eso por lo menos ha cambiado y uno tiene más opciones. Después uno podrá elegir y discernir cuál es la que cree que es la correcta, la verdadera, o la que uno quiere o pelea. Pero uno tiene ahora la posibilidad de tener distintas visiones, ¿no? No solamente estaba, antes digamos, estaba el monopolio y no nos dábamos cuenta de que existía ese monopolio y estábamos convencidos de que lo que nos decía el diario, lo que nos decía la televisión era verdad. Nadie podía cuestionar quién iba a poner en duda la palabra del periodismo o lo que sale en el diario o en la televisión. Y ahora sabemos que se miente sin ningún problema, se inventan historias, se acomodan según la necesidad de los intereses. Entonces, de pronto está la posibilidad de decir, che, bueno, puedo tener distintas versiones y puedo también indagar hasta qué punto lo que parecía palabra sagrada en los medios
es así o no. ¿Querés decir algo más en el cierre? Bueno, sobre todo expresar mi profunda alegría y satisfacción de poder estar trabajando en esta obra, en este proyecto. Estoy convencido que para mí es la mejor obra de teatro que ha escrito Rafael Monti. Es una obra que tiene todos los elementos necesarios para poder hacer una buena historia. Tiene humor, tiene drama, tiene reflexión y acerca mucho, digamos, a lo que es la condición humana y la reflexión sobre los individuos y la sociedad. Así que bueno, es una alegría enorme estar participando de ese proyecto con él. Es un profundo placer también trabajar con Oscar y con Silvia. Me siento, digamos, realmente en los momentos antes de salir a la escena privilegiado, porque, digamos, sin que por ahí se den cuenta, yo los miro a ellos como actores y realmente es una alegría y una cuestión de como que cuando salimos a escena, la obra va sola, ¿no? La conexión que yo siento con ellos y la conexión que siento con Rafa, que siempre está presente en cada puesta, hace de que para mí esto sea realmente una verdadera fiesta en el teatro y en la actuación, y poder compartirlo con el público mucho más todavía.